Quesero, y son los dos coautores del libro. Así que, por tanto, señor Avellán, cuando usted tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, autoridades, señoras y señores, gracias por acompañarnos en esta noche. Para nosotros, evidentemente, muy importante, con la presentación de este libro. Y en primer lugar, querríamos agradecer, sobre todo, a los 4 prologuistas de este libro, al presidente de la comunidad, al consejero de Agricultura, al alcalde de Valdepeñas y al presidente del Consejo Regulador por el apoyo que nos han dado tanto para poder elaborar el libro y así como, evidentemente, por haberlo prologado. Y también, como no, a más de un centenar de queseros, ganaderos, incluso pastores que hemos ido entrevistando para conseguir llegar al fin de este proyecto. Y, como no, a Manuel López por haberse venido a presentar el libro. Bien, una vez dicho eso, supongo que la primera pregunta que habría que responder es qué hace un catalán y un manchego haciendo un libro. Que un manchego lo haga sobre qué es un manchego, pero un catalán que pinta aquí, ¿no? Bien, el caso empieza, y aunque pasa que es una historia de amor, no entre él y Dios, evidentemente, sino es una historia de amor. Mi hijo conoció una Valdepeñera y se enamoró de la Valdepeñera. Y eso me trajo, pues, a, no sé, Valdepeñas. Yo, bueno, me había pasado alguna vez por Valdepeñas, camino a Andalucía, pero no más. Y entonces vamos a Valdepeñas, conocí a mis consuegros, y entonces pensé, digo, bueno, pues si teníamos compañeros de servicio militar, que hacía, como no sé, 40 años como mínimo. Empecé a contactar con ellos y poco a poco me fui animando, me fui conociendo esta tierra, enamorando de esta tierra, evidentemente, y un día ha dicho Manuel que con una copa de vino, yo creo que llevamos más de una, cuando se nos ocurrió tirar para adelante un libro sobre el queso manchego y más, yo no sabía lo que era, bueno, sabía lo que era el queso de ir y comprar queso, pero no sabía ni cómo se lograba. Terminé elaborando queso, sobre todo con la pandemia, que no sabía qué hacer, pues bueno, pues ¿por qué no? Y hice queso, y me salió bueno, le enseñé una foto y dije, pues no está mal, pues gracias. Bien, a partir de eso, entonces, bueno, ¿cómo hacemos el libro? ¿Qué hemos de hacer el libro? Empezamos a tener ideas de cómo hacer y quien nos guió finalmente fue el consejero de Agricultura en una visita que le hicimos en Toledo, que dice, bien, me parece muy bien, pero centraros sobre todo en lo que son las 80 queserías de denominación de origen. Porque nuestra idea era hablar del queso en general, queríamos igual un poco hablar del queso en España, del queso manchego, diferentes tipos de queso, ¿no? Pero fue que nos centró sobre todo hablar del queso manchego y en concreto no del queso que se hace en La Mancha, sino de queso, lo he aprendido también, que no todo el queso que se hace en La Mancha es queso manchego, porque el queso manchego es el que tiene denominación de origen. Y a partir de ahí ya teníamos el libro más o menos organizado, con una primera parte, como ha comentado Manuel, que está dedicado al origen del queso, a los diferentes quesos en el mundo, pasando por el queso en España y terminando, evidentemente, en el queso manchego, pasando antes por las ovejas, tipos de ovejas que hay, y terminando también con la oveja manchega. Tenemos la oveja manchega y ya teníamos entonces el queso manchego. Bueno, y cuando tenemos esto, ahora cómo se hace. Pues aquí es donde entraba la labor de Carlos, de largas horas hablando de cómo se hace el queso, las horas, bueno, no sé cuántas veces hablamos tú y yo de cómo se hacía el queso, pero muchísimas, yo creo, por teléfono o en el coche, viajando, en casa, pero al final yo creo que entendí, porque la verdad es que entendí cómo se hacía el queso, porque es muy fácil explicarlo, pero otra cosa es entenderlo y poderlo plasmar luego en un libro, ¿no? Para que todo el mundo entienda cómo se hace ese queso. Luego venía eso, estas 80 queserías, que ahí fue donde más disfrutamos, por conocer a esos 80 queseros, cada uno con su opinión, cada uno con su trayectoria. Había queserías que se remontaban a antes de la época de Mendizábal, queserías que habían empezado los frailes, cuando la desamortización pues lo perdieron, siguieron, o sea, hay unas historias realmente impresionantes y muy majas y las reflejamos en el libro, ¿no? Y entonces, a partir de esto, y esto fue lo que al final me enamoró de La Mancha, el viajar por estas 80 queserías se conocieron, que son estas cuatro provincias que conforman la Mancha quesera, digamos, porque lo que es Castilla-La Mancha también tenemos que añadir Guadalajara, evidentemente. Y después de esto ya terminaríamos en una última parte
que son curiosidades. Yo creo que es un libro para tenerlo igual en la mesita de noche, porque son capítulos bastante cortos, que al final sobre todo eso, el queso en el deporte. ¿Qué tiene que ver el queso en el deporte? Pues sí, hay unos locos, porque no se puede decir otra cosa. Allí en Inglaterra que tiran un queso de arriba a una montaña y bajan todos corriendo detrás del queso, y el que se hace con él es el que se lleva premio. Se lleva premio y los demás se llevan huesos rotos uno detrás del otro, porque bajar una ladera siguiendo un queso como va rodando, la verdad es que un poco año, pero eso es muy loco. Pero aparte de eso, la literatura, el cine y el queso, que muchos recordaremos la película esa Ratatouille, ¿no? Por Ratatouille, pues aquel ratoncito que está en la cocina cocinando y que se cuela para... O tenemos también las esculturas, como decía antes Manuel. O sea, es toda esta parte última, que es esta, la de curiosidades, que por eso digo que es un libro de mesita de noche para leer un capítulo y cuando te coge el sueño lo dejas y mañana sigues leyendo. Y yo creo que con eso os dejaría ya, como decíamos Manuel, que compréis el libro, que lo leáis y entonces que nos critiquéis si es necesario, evidentemente, no hay ningún problema. Y gracias a todos por venir. Pues ahora va a hacer uso, gracias, don Juan Antonio, va a hacer uso de la palabra precisamente Carlos Molina, maestro quesero, el que nos cuenta que tiene su gracejo cuando habla. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos, y bueno, veo aquí caras que la verdad me hacen sentirme uno de los días más importantes de mi vida. No digo de mi vida laboral porque mi vida laboral ya terminó, pero qué mejor que estar aquí con mi familia, parte de la familia más importante que tengo, mis amigos de aquí del pueblo y fuera del pueblo, y por supuesto pues algunos queseros como José Araque, Cipri y su señora, que han sido mis últimos jefes, y Jesusillo, como yo le digo, que es un alumno mío que lo llama echado delante, de Los Aces, que ha venido con su señora. Entonces, bueno, pues todo esto me hace estar muy contento y además muy orgulloso. Manolo ha dicho parte de mi currículum, tengo muchas más cosas, pero claro, en el libro no vamos a hablar de mí, hemos hablado de queso, hemos contado un poquito de mí. Yo empecé, como es verdad, con mi padre, a mí fabricar queso me encantaba, y bueno, pues después pasé a hostelería, pero seguía ayudándole a mi padre en los días de descanso en una finca que es Castellanos, que bueno, pues ahora es de unos amigos míos la finca, que el libro realmente arranca en la finca, donde hay todavía, el permiso, está donde se ponía la cuba para calentar el agua al baño María y luego posteriormente la leche. Y bueno, estoy hablando de que esto dejó mi padre hacer queso allí, pues hará unos 60 años. Y todavía se conservan muchas cosas, las tablas donde se secaba el queso en el secadero. En fin, que bueno, que Fermín nos abrió las puertas de su casa y allí arrancamos con fotos y con cosas. Y bueno, pues como bien ha dicho, mi vida de pequeño en otros tiempos no fue precisamente un camino de rosas, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque yo no tuve la oportunidad de tener una formación académica y eso me costó, pues bueno, trabajar el doble, ¿no? Para poder llegar a poder dirigir cualquier fábrica como cualquier persona que hubiese salido de la escuela de ingenieros. Me costó mucho. Yo empecé en el sector industrial, donde pude contar estuve de auxiliar con grandes maestros queseros, como un maestro quesero finlandés que había escrito libros y sabía un mogollón de quesos, no precisamente manchego, un maestro quesero cubano y un gallego, y alguien más de la escuela de ingenieros que bueno, pues que aprendí, me inicié en el sector industrial. Y ya cansado de aquello, pues dije, joder, me quitaba el gusanillo de empezar en las queserías, en el tema del queso manchego. Y empecé en las fábricas que han comentado, empecé en el Consuelo, luego del Consuelo en Ojos del Guadiana, y bueno, pues entre todo esto dando cursos de queso y haciendo
por ahí 40 cosas, la gente, yo me creía alguien, no creo que fuera tanto, la gente me demandaba incluso que serías muy importantes, como puede ser García Vaquero, Pepe Cuquerella, bueno, pues intentaron, Pepe Cuquerella intentó de chantajearme con mi mujer, porque yo estaba en Córdoba y dice, tu marido no se quiere venir, algo tiene allí en Córdoba, y no,